Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal en el que vamos a resolver otro ejercicio del libro de mecánica vectorial para ingenieros de Beer and Johnston. En este caso, este ejercicio es el 2.11 del libro. Pero antes de comenzar, recordad suscribíos al canal, darle un like si os gusta el contenido y activar las notificaciones para no perderos más vídeos como este. Y ahora sí, vamos a leer el enunciado de este ejercicio. Dice así: un recipiente de acero debe colocarse dentro de una excavación. Si se sabe que a 20 grados, si se sabe que alfa es igual a 20 grados, esto es un alfa, determine por trigonometría A la magnitud requerida de la fuerza P si la resultante R de las dos fuerzas aplicadas en A debe de ser vertical, y B la magnitud correspondiente a R. Así que vamos con ello. En primer lugar, y como siempre, vamos a hacer nuestro pequeño esquema del ejercicio donde vamos a poner los vectores y los ángulos, y no aparecerá el dibujo, de manera que podamos centrarnos en lo que es importante. Colocamos nuestro punto A y nuestra fuerza de 425 libras, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. A continuación, ponemos nuestra fuerza P, que forma un ángulo alfa con la horizontal y que sabemos que es de 20 grados, como nos lo dice aquí el enunciado. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues sabemos que la resultante nos han dicho que tiene que ser vertical aplicada en el punto A. Entonces lo que tenemos que hallar es el valor de P para que esta resultante sea vertical. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues aplicamos la ley del triángulo, trasladamos nuestra fuerza P al final del vector de 425 libras y así sabemos cuál es el valor de este dato para que esta R sea vertical. ¿Qué acabamos de hacer? Pues bien, como tenemos el ángulo alfa, este ángulo se traslada con la fuerza de la horizontal, entonces sabemos que esto es 20 grados. Ya el ángulo de aquí arriba lo llamaremos beta y el ángulo de aquí abajo será gamma. Que sabemos que gamma es 90 menos 30, entonces gamma es 60. Pero también sabemos que este ángulo de aquí corresponde a este de aquí, porque tienen que ser iguales. Así que en realidad este ejercicio de forma trigonométrica es muy sencillo. Pero bueno, vamos a ir viéndolo paso a paso. ¿Qué vamos a hallar primero? Pues el valor de gamma, que ya hemos dicho que vale porque es muy intuitivo, pero bueno, para ir poco a poco y despacio, si estás empezando, es lo mejor. Lo que hemos dicho que gamma es igual a 90, que es este ángulo, menos 30. Así que gamma es igual a 60 grados. ¿Qué hacemos ahora que tenemos gamma? Pues, ¿qué creéis que es? Pues hallar el valor de beta. Es mejor tener todos los ángulos. ¿Y cómo hallamos este valor? Pues bien, si tenemos un triángulo que sabemos que suma 180 grados todos los ángulos y tenemos el valor de todos los ángulos, pues directamente a 180, beta sería igual a 180 menos el resto de ángulos. Es decir, 180 menos gamma menos 30 y menos 20, que sería un ángulo de 50 que estaría junto. ¿De acuerdo? Lo hemos separado también por colores para que se diferencie. Así que beta será igual a 180 menos gamma, que son los 60 de arriba, como ya hemos despejado, menos 50, que es la suma de menos 30 y menos 20. Como veis, nos reflejamos aquí en amarillo, que es ese ángulo completo arriba aquí en el dibujo, de 50 grados. Aquí lo tenemos. Así que resolviendo tenemos que beta sería igual a unos 70 grados. Ahora sí que tenemos todos los ángulos de nuestro triángulo. Así que el resto ya es súper sencillo de resolver. Siguiente paso, pues aplicamos la ley de los senos.
¿Y qué queremos hallar? El valor de P, ¿no? Bueno, el valor de P y el valor de R. Así que por el 425, el vector de 425 libras, que sería este, entre beta, entre el seno de beta, recordad, el lado entre el ángulo enfrentado, entre el seno del ángulo enfrentado. Esto sería igual ¿a qué? A R dividido del ángulo enfrentado, que ¿cuál sería? Pues 50, nuestro 20 más 30. De aquí hallamos R. Y R será igual a 425 por el seno de 50 partido del seno de beta. Y sabemos que beta pues son 70 grados. Así que de aquí ahora despejamos beta y hallamos directamente R. Así que R es igual a 425 por el seno de 50 partido del seno de 70 grados. Por lo tanto, R es igual a 346,46 libras. Ese sería el resultado de R. Podríamos haber hallado P inicialmente, antes que R, pero nos da igual. Cuando estéis resolviendo un ejercicio de examen, hacerlo por apartados y por el orden que os indiquen para evitar confusiones. Pues bien, ahora para hallar P, tenemos que 425 libras partido del seno de beta sería igual a P partido del seno de gamma. Así que, sabiendo que gamma vale 60 grados, pues lo tenemos resuelto. P es igual a 425 por el seno de gamma partido del seno de beta. Y sustituimos gamma y beta por los ángulos correspondientes. Nos daría que P es igual a 425 por el seno de 60 partido del seno de 70, que es el valor de beta. Así, P sería igual a 391,7 libras. Y con esto, amigos, hemos resuelto este otro ejercicio de estática. Espero que os haya gustado. Como veis, siempre es lo mismo. Hacemos nuestro esquema, aplicamos la ley del triángulo y del paralelogramo. Casi siempre se aplica la ley del triángulo, es más intuitiva. Y ya resolvemos en función de los datos que tengamos aplicando la ley de los senos, la ley de los cosenos o trigonometría y suma y resta de ángulos, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como os he dicho, darle un like, suscribiros al canal y activar las notificaciones. Y recordad que tenemos una lista de reproducción resolviendo solo ejercicios de estática de este libro. Adiós.